Hay una historia que ha marcado mi vida, la escuché y creo que vi también una película basada en un hombre. Escribí aquí, ¿verdad? Un poco para que no se me olvide. Eh, un hombre llamado Eric Lomax, un ex soldado británico de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra 50 años después con su torturador japonés, Nagase Takashi, y decide perdonarlo. Pero ¿cómo comenzó todo? Lomax tenía 19 años cuando fue capturado por los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial en 1942. Fue uno de los tantos miles que fue llevado a Tailandia a construir bajo condiciones infrahumanas el llamado ferrocarril de la muerte, que cubría el trayecto entre Tailandia y Birmania. Este hombre torturado terriblemente por ensamblar una radio con piezas sueltas que encontró para mantenerse informado, lo golpearon hasta romperle varios de sus huesos. Le vertían agua en su boca y nariz como si fueran a ahogarlo. Lo dejaban a la intemperie sin comida, por mencionar algunas de las que le hicieron. De sus torturadores, había uno que se destacaba, Nagase Takashi, quien hacía de intérprete, pero también lo amenazaba de muerte y le gritaba que era un espía. Además, no decía que Lomax y los demás presos aseguraban que era una radio con fines informativos, incapaz de emitir señales, solo de recibirlas. Esta pesadilla terminó en 1945. Lomax y otros tantos soldados de distintas nacionalidades fueron liberados por los norteamericanos. Algunos quedaron con traumas psicológicos severos. Después de lo vivido, otros no sobrevivieron. Nagase Takashi no fue sentenciado porque alegó que solo había sido el intérprete, pero no ejecutador de las torturas, algo que era mentira. Lomax intentó integrarse a su vida civil sin demasiado éxito. Se casó, pero se divorció, tenía constantes pesadillas y ataques de pánico, lo atormentaba el deseo de venganza, no confiaba en nadie. Y ya usted se puede imaginar qué dificultad, qué difícil, ¿verdad? Una vida así. Más de 40 años después de lo ocurrido, ya retirado de su vida laboral y casado por segunda vez, Lomax pensó que investigando los hechos quizá podría entender por qué le había ocurrido todo eso. Un ex compañero de prisión le mostró un recorte de periódico donde decía que Takashi había quedado absuelto, que aún seguía vivo y que se dedicaba a hacer labores de beneficencia. Fue raro esto para él, ya que no creía en ese arrepentimiento y más bien alimentó sus ganas de hacer justicia, aunque no sabía cómo lo iba a hacer. Su esposa Patricia, por el contrario, lo alentó a unirse a la Fundación Médica para la atención de víctimas de la tortura. Años después, viendo que él había progresado, ella le escribió al ex intérprete japonés, ya que en aquel artículo Nagashi decía que todas las víctimas con las que él se había comunicado lo habían perdonado. Pero ella le preguntó que cómo podía sentirse perdonado si faltaba aquel joven de la radio receptora, que era el esposo de ella. El nipón respondió y Patricia le mostró la carta a su marido. Él quería reunirse con Lomax para pedirle perdón en persona. El encuentro se llevó a cabo en Tailandia en 1993, casi 10 años después que Lomax leyera aquel recorte del periódico. Nagashi lo saludó con una reverencia japonesa formal. Lomax, que ya no iba con sed de venganza, pero tampoco con ganas de convertirse en su amigo, sino para cerrar ese ciclo,
tan terrible de su vida. Le dio la mano y le dijo en japonés: buenos días, señor Nagashi. ¿Cómo está usted? Enseguida no paró de pedirle perdón entre lágrimas y temblando. El ex soldado británico se dio cuenta que, de cierta forma, Nagashi también había sido torturado psicológicamente todos estos últimos años por el remordimiento. Los dos eran sobrevivientes. Los siguientes días los pasaron juntos, hablando de todo un poco. Prometieron seguir en contacto entre cartas y llamadas telefónicas. Así lo hicieron inesperadamente como amigos. Lomax confesó que la carta que le escribió Nagashi a su esposa fue determinante, ya que estaba llena de compasión, y fue cuando empezó a pensar en lo impensable: perdonarlo. Los años siguientes y antes de su muerte en octubre de 2012, a los 93 años, Eric Lomax volvió a ver a Nagashi, conoció a su hijo y también colaboró con varias organizaciones que promueven el perdón entre víctimas y torturadores para buscar alternativas a la venganza y detener espirales de odio y más crímenes. Una de ellas es The Forgiveness Project, basado en el Reino Unido, en cuya página Lomax escribió: después de nuestro encuentro, me sumí en un estado de paz y determinación. El perdón es posible cuando alguien está preparado para aceptar la disculpa. Esta historia me ha fascinado, me ha encantado, porque digo, wow, después de una persona, mire, sufrir tantas torturas, yo me podía imaginar viendo tantas torturas que sufrió este hombre, Lomax, por el torturador, el Nagashi. Y este encuentro, mire, a tantos años después, algo sobrenatural debió suceder en este japonés. Y pensando yo en lo importante que es el perdón, fíjese, porque el perdón es beneficioso, ¿sabe? Y es más para la persona que ha sido ofendida y para el ofensor, bueno, para los dos, pero tanto más para la persona que ofende. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando tenemos ese resentimiento, esa raíz de amargura, eso nos enferma, eso nos daña y hasta nos lleva a la muerte. Y fíjese, me gusta este pasaje bíblico en Mateo 18, 21 y 22. El apóstol Pedro se le acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¡Qué poderoso! Y sabes que en el Padre Nuestro habla también del perdón. Hay una partecita que dice: Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Es importante perdonar. Quizás hay alguien que está mirando este video, me está escuchando y sabe una raíz de amargura en tu corazón. Hay algo que te han hecho o que tú hiciste y no has podido perdonar a esa persona, o tampoco has podido pedir perdón. El perdón es muy importante. Hay salud cuando perdonamos y cuando aceptamos el perdón de otra persona. Fíjate, le doy la gloria al Señor que cuando vine a los pies de Cristo, tuve una reconciliación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, un encuentro con Cristo Jesús, un encuentro maravilloso. Lo primero que hice fue agarrar un teléfono y llamar a personas que, aunque me habían ofendido, pero yo sabía que también yo había ofendido, y llamé y le dije: te pido que me perdones, pero yo también te perdono. Hay liberación, hay sanidad cuando perdonamos y cuando pedimos perdón. Así es que yo espero que tú compartas esta palabra de bendición con alguien. Y te recomiendo, mira, que si hay alguien que está esperando esa llamada tuya, esa visita tuya, ese email, ese mensaje de texto, hazlo, pide perdón. Y aunque tú hayas sido el ofendido, dile que tú le perdonas.
Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero recibir un mensaje tuyo de que este video te fue de bendición y que pudiste perdonar y perdonar a otros. Comparte esta palabra que yo sé que será de bendición. Como siempre, tu hermana y amiga Keila Santel, con una palabra de bendición. Gracias por entrar a mi canal, Una Palabra de Bendición. Recuerda suscribirte en mi canal, poner un comentario y darle un like. Lo puedes compartir con otras personas. Y algo importante, dale a la campanita y semanalmente vas a recibir una notificación de mi nuevo video. Dios te bendiga.